Neuroconciencia de Fundación AISE. Con Yolanda Colodro. Buenas tardes, noches ya. Bienvenido y bienvenida a el episodio número 24 del Clubhouse de la Fundación AISE, del podcast Neuroconciencia. Hoy estoy presentando yo en vez de Juan, pero vamos a estar Juan y yo por aquí mano a mano de nuevo. Primero, pues agradeceros a todas las personas que ya os estáis incorporando y nos vais a escuchar un ratito, y a los que luego nos escucháis en diferido en el podcast, porque la verdad es que estamos teniendo una acogida muy buena. Siempre lo decimos, pero es que es verdad que estamos muy sorprendidos y muy contentos de la acogida que está teniendo el podcast y estos ratillos de charla que echamos al final entre amigos y demás. Os contamos que la semana que viene, probablemente en vez del martes, en vez de el martes a las 8, vamos a estar, en vez del miércoles a las 8, vamos a estar el martes, que estoy ya anticipándome. A partir de la semana que viene cambiamos el club de neurofisioterapia los martes a la misma hora. Así a ver si podemos conseguir que algunas compañeras que ahora no están pudiendo participar pues estén también por aquí. Sin más, pues paso a presentar a Juan, que es mi compañero fisioterapeuta de la Fundación AISE. Ya sabes que es director del máster de la Pablo de la Vide, y bueno, a Juan no le hace falta mucha presentación porque ya lo conocéis también de muchos otros episodios, y con el que vamos a estar compartiendo esta tarde un poco un tema que nos ha parecido interesante traer aquí, que son pues esas condiciones de falta de movimiento, esas parálisis, que no son parálisis motoras verdaderas, sino que tienen otras causas, no son problemas motores puros, pero aún así la realidad es que la persona que lo sufre pues no se puede mover. Creíamos que era un tema interesante, ya que nos gusta hablar tanto de movimiento, pues abordar otras formas de alteración del movimiento que no son las puramente motoras. Así que, Juan, bienvenido, ¿qué tal? Hola Yolanda, buenas noches. Pues yo muy bien, aquí contigo, pues como en el episodio pasado de los 3 cerebelos, nada más que al revés, hoy moderas tú y estoy yo de invitado. Así que, pero muy bien, con muchas ganas de echar un ratillo contigo. Además el tema yo creo que es súper chulo, por lo menos es de los que a mí me motivan más, así que encantadísimo. Vamos a ver qué tal sale. Pues sí, la verdad es que es un tema que yo creo que se presta a más de un episodio, a ver cómo se nos va dando la noche y ya iremos decidiendo prácticamente sobre la marcha. Ya sabes tú que si nos enrollamos mucho siempre nos gusta hacer un 2, un 3, lo mismo si la semana que viene no tenemos tema, pues podemos esta semana alargarlo. En fin, a nuestro rollo. Bueno, nosotros vamos hablando de lo que se nos vaya viniendo a la cabeza y nos parezca interesante, ya que estamos aquí mano a mano. Y ya decidimos si la semana que viene hablamos de este tema o lo dejamos para más adelante, ¿no? Ya vamos sobre la marcha, que ya sabes que a nosotros nos va la improvisación. Pues bueno, Juan, yo creo que es un tema, como decía, que puede dar para mucho, y quizá un poco la primera reflexión con la que nos planteábamos abrir la tarde era un poco esa definición, ¿no? de parálisis, que al final habría que reubicar, porque bueno, al final hablamos de parálisis cuando la persona no se puede mover, pero la realidad es que tendríamos que hacer una diferenciación entre cuáles son las casuísticas de por qué el paciente o la persona que vamos a visitar no se mueve, porque muchas veces pues nos encontramos que la causa es puramente motora, que es a lo que estamos más acostumbrados los fisios o a lo que más nos dedicamos los fisioterapeutas en un principio. Sin embargo, luego pues muchas veces vemos que hay personas que no se mueven por otras causas que no son las puramente motoras, y es lo que vamos a ir un poco a intentar dar un poco pinceladas esta tarde de lo que más o menos sabemos, que bueno, siempre estas cosas van cambiando, pero bueno, a lo que sabemos a día de hoy. Entonces quizá
Lo primero que podríamos ir haciendo es hacer, pues eso, una pequeña definición sobre qué es el movimiento, hablar un poco desde la línea de la sistémica, que es la que nos gusta a nosotros, y hablar del movimiento como esa emergencia que hace el sistema nervioso, ¿no? Como una cualidad emergente que tiene el sistema nervioso. Y luego, pues, quizás hacer una diferenciación sobre si todo es movimiento o hay componentes motoras, o sea, si lo motor es exclusivamente lo que vamos a abordar o si hay diferencia entre lo motor y el movimiento, porque creo que a veces estos términos también se confunden mucho, y creo que dar un poquillo luz como introducción ahí breve a lo que luego vamos a ir hablando de patología, pues podría ayudarnos un poco a ir como organizándonos, ¿no? Sí, me parece bien. Es verdad que este tema al final es un poco, nos ponemos un poco filosóficos. De hecho, cuando hablamos de parálisis, todo el mundo entiende que se refiere a un trastorno del movimiento. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a llamar parálisis a los trastornos motores. Y eso es así, es decir, eso aparece así tanto en la bibliografía como si uno va a una conferencia. Lo que pasa es que los sistémicos, como ya no la estamos cogiendo un poco con papel de fumar, como se dice aquí, estamos yendo un paso adelante. Y entonces hablamos de las parálisis como trastornos del movimiento, pero del movimiento desde el punto de vista sistémico. Por tanto, no podemos equipararla a los trastornos motores de pleno, porque ya sabéis que desde el punto de vista sistémico, el movimiento, como tú bien decías, surge de la interacción dinámica entre factores de individuo, de entorno y de tarea. Dentro de los factores individuales, de esto podéis hablar, siempre nosotros nombramos a Sunway Cook, que quizás pues son las encargadas. Primer chupito de la noche, claro, porque es que es imposible no hablar de estas autoras, porque con su libro Motor Control, pues llevan décadas ya décadas hablando de estos temas. Entonces yo se lo recomiendo mucho a toda la gente, lo pondré en la descripción del podcast, y venga, nos lanzamos el primer chupito y hablamos de ellas. Entonces, dentro de las componentes individuales, pues tenemos un montón de subcomponentes, como son las componentes motoras, cognitivas, emocionales, conductuales, psicológicas, es decir, todo lo que podemos analizar desde el punto de vista sistémico que formaría parte del individuo. Entonces, las componentes motoras estarían ahí dentro, estarían dentro de esas componentes individuales, pero claro, si nosotros hablamos de parálisis, podríamos hablar de un trastorno del movimiento no solo por una alteración de las componentes individuales, sino también por una alteración de las componentes de tarea y de las componentes de entorno. Incluso podríamos hablar de parálisis no por una alteración solo de las componentes motoras dentro del individuo, sino que también podríamos hablar de parálisis, es decir, de alteraciones del movimiento que se deban a problemas cognitivos, problemas conductuales, problemas emocionales o de cualquier otra esfera que esté dentro de ese componente individual. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos ver todavía en casi todos sitios, cuando hablamos de parálisis nos vamos a referir a la componente motora. Pero ya hoy en día un neurofisioterapeuta que se precie, o por lo menos que hable ya con un poquito más de conocimiento, en la actualidad, ya os digo, debería diferenciar muy bien entre las esferas motoras y las esferas del movimiento. Todos los trastornos motores son trastornos del movimiento, pero no todos los trastornos del movimiento son trastornos motores, porque el movimiento engloba a la componente motora dentro del individuo y por tanto es mucho más amplio el concepto de movimiento. Por tanto, yo creo que en este episodio, como tú bien decías, tenemos que marcar primero muy bien esa diferencia, es decir, la diferencia entre cuando hablamos de motor, estamos hablando únicamente de esas componentes que hacen que la motoneurona se pueda relacionar con la fibra muscular y generar su contracción. Por tanto, meteríamos dentro de las componentes motoras todo lo que esté metido la motoneurona por ahí, es decir, la regulación del tono, de los reflejos, de los reclutamientos de distintos tipos, desde el volitivo hasta pues todas las automatizaciones, los automatismos, los reflejos complejos. Todo eso son componentes motoras, hacen referencia a la motoneurona. Yo siempre se lo digo al alumnado, digo, motor es lo que tenga que ver con la motoneurona. Todo lo que no tenga que ver con las motoneuronas no es motor. Y luego, los trastornos del movimiento, que como decía, son cosas muchísimo más amplias. Son más amplias porque hay problemas cognitivos, por ejemplo, que también pueden generar que el paciente no se mueva. Y entonces ahí nos encontramos con una parálisis, porque es una afectación del movimiento desde el punto de vista sistémico, pero derivada, secundaria, a un problema cognitivo, no a un problema motor. Por eso yo creo que esa primera diferenciación es muy importante para que la gente pues nos pueda seguir el hilo, ¿no? Porque si no al final pues hablamos de parálisis motora
y hablamos de parálisis que se refieren al movimiento desde el punto de vista sistémico y es como que equiparamos. Y este episodio yo creo que va a ir dedicado precisamente a todos esos trastornos del movimiento que generan déficit de movimiento, pero que no se deben a esa subcomponente motora dentro del individuo. Es decir, son cosas que no tienen nada que ver con las motoneuronas. Efectivamente, yo creo que, como tú apuntas, además tú eres muy experto en control motor y en sistémica del control motor, esa interrelación tan importante que se marca entre cómo están los factores individuales, entre los que está ese factor del componente motor y otros muchos de los que ahora después hablaremos, cómo está el contexto y cuál es la tarea requerida, va a hacer que cambie mucho la forma de moverse y efectivamente a veces van a ser los causantes de que la persona pues no se pueda mover, con lo cual es un buen inicio para que todos los que están escuchando pues puedan un poco ir siguiendo el hilo, porque precisamente esta tarde nos vamos a ir de lo más puramente motor a otras formas de alteración del movimiento en las que el componente motor no va a ser el principal, con lo cual yo creo que es importante remarcarlo. Es muy importante también, como estabas comentando, cómo todos esos factores contextuales y como también los factores de la propia tarea pueden modular tanto el movimiento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pues empezar a hablar un poco de cómo hay tareas que directamente llaman a la acción o cómo hay objetos que directamente llaman a la acción y su presencia hace que la persona, pues como de una forma bastante mágica se pueda mover, ¿no? En algunas ocasiones, y sin embargo cuando no hay un objeto con el que interaccionar o no hay un contexto que te lo facilita y al que tienes que ser reactivo, como hemos visto en muchos casos clínicos y se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, la persona se encuentra totalmente paralizada. Entonces yo creo que quizás podríamos empezar hablando un poco de esos factores que son un poco menos conocidos, porque quizás los factores individuales a todos nos puedan sonar un poco más y nos pueda parecer un poco más lógico que un problema cognitivo o un problema motivacional nos pueda llevar a estar más parados o a tener una dificultad en el movimiento. Sin embargo, los factores contextuales y los de tarea quizás es algo que los fisios hemos manejado menos de forma clásica y que con la sistémica se está empezando a abordar de una forma un poco más intensa. Claro, yo estoy de acuerdo. Además, Yolanda, fíjate que el otro día estaba yo dando un curso que me invitó el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y estuve hablando de control motor y reclutamiento. Y claro, yo se lo comentaba a los alumnos y hubo un poquillo ahí como un abrir de ojos. De repente y un poquito de debate porque se lo decía. Digo, mira, los fisioterapeutas estamos muy encabronados muchas veces en buscar intrusismo por todos lados desde el punto de vista motor, es decir, estamos como muy enfadados con muchas profesiones que quieren irse hacia el movimiento pero al final nosotros somos los primeros que no nos salimos de los motores, es decir, tú le dices a un fisioterapeuta que la figura de la fisioterapia es importantísima, por ejemplo, en salud mental, en algunas alteraciones psiquiátricas que generan trastornos del movimiento y algunas veces incluso acinesias, porque es que hay pacientes psiquiátricos que no se mueven y es como que de repente dicen, uy, pues sí, es verdad, es un trastorno del movimiento, igual que tener una lesión del nervio cubital, pero sin embargo como que los fisios siempre creo que hemos pecado mucho de, aunque se nos llena la boca hablando del movimiento y hablando de la importancia del movimiento, al final es verdad que estamos siempre como muy referidos a factores como fuerza, como elasticidad, como capacidad, pues ya te digo, de reclutamiento, tipos de movimiento, equilibrio, coordinación, cosas que al final están muy influenciadas del componente motor. Y yo creo que esto aquí hay que romper una lanza, primero, en que el fisioterapeuta se tiene que salir de la esfera motora, porque en neuro hay muchas cosas que generan parálisis que no son motoras, como tú decías antes, y segundo, al trabajo transdisciplinar, es decir, tenemos que unirnos en ese análisis de los factores contextuales y de los factores de tarea, pues a los especialistas en tareas, por ejemplo, como los terapeutas ocupacionales, que se llevan las tareas más importantes y la ocupación al centro de su análisis, y tendremos que llevarnos el análisis de otros profesionales que hablan de factores individuales como la cognición, también al análisis del movimiento. Entonces no nos podemos enfadar porque ahora otros profesionales quieran entrar al análisis y a la terapia del movimiento, porque es que otros profesionales se encargan específicamente de centrar sus objetivos en esferas de
dentro de la componente individual, pues en otras esferas que no son las que históricamente los fisioterapeutas hemos tratado más, como puede ser la esfera cognitiva, la emocional, la conductual, muchas esferas, y luego también otros que se van a la tarea y que se van incluso al entorno, como en el caso de los terapeutas más ecológicos. Entonces yo creo que esto al final se cuenta así muy por encima, pero es una auténtica revolución, porque entender el movimiento como esa emergencia que tú comentabas antes, al final nos enriquece mucho y nos quita tonterías y nos hace tener ganas de trabajar en equipo y de dejarnos ya de discusiones absurdas sobre quién tiene que trabajar con el movimiento. El movimiento es de todos porque el movimiento es vida y el movimiento al final es que es la emergencia más compleja que se genera como respuesta de la actividad del sistema nervioso, porque es que hasta la cognición está incluida dentro del movimiento, es que hasta el lenguaje está incluido dentro del movimiento. Entonces yo creo que esto es como una apertura de campo que nos tiene que llamar la atención sobre las limitaciones que nos imponemos, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. Y envuelta a lo que tú planteabas, es cierto que al final, como tú decías, esa emergencia del movimiento es tan bonita y tan mágica, además ha utilizado la palabra casi magia, ¿no? Que es así, es decir, el ser humano tiene un gran problema en la interacción entre el control volitivo, que sería el tipo de movimiento como más evolutivo, el más moderno, el que al final le da al yo la herramienta necesaria para poder manejar las manos y para poder manejar los desplazamientos corporales siguiendo esa voluntad, es decir, ese Juan que emerge de la actividad del sistema nervioso, y entonces ese Juan quiere mover su cuerpo de una forma determinada y tiene la capacidad de coger el control de los segmentos corporales de forma voluntaria, que se dice pronto, es decir, es que es casi... es mágico, como tú dices, ¿no? Entonces, ese problema que tenemos en el hecho de que tenemos que mantener el control atencional, ese control voluntario sobre lo que hacemos, pero no podemos estar todo el día pensando en cómo nos movemos, porque eso estaríamos exhaustos, pues claro, ahí generamos como ese salto que hay entre lo que hacemos de forma automática y lo que hacemos de forma voluntaria. Y el sistema nervioso, que es muy inteligente en su funcionamiento y en su evolución, al final utiliza esas claves perceptivas de entorno y de tarea, principalmente de entorno, pero también propias de tarea, como tú comentabas antes con los objetos, y lo que hace es que los dota de una significación para poder disparar las automatizaciones y guiarlas y servir como de control volitivo externo al propio individuo. Entonces, al final es como si los objetos que yo utilizo para una tarea, y ahora podemos ir desgranando un poco estos conceptos, o como las características del entorno sirvieran para ir guiando el movimiento cuando Juan no puede estar pendiente del movimiento. Es decir, cuando Juan tiene que estar pensando otra cosa, y entonces tiene que ser el entorno y la tarea los que vayan guiando esas componentes individuales de Juan para que se pueda realizar el movimiento de una forma mucho más eficaz, mucho más rápida y sin tanto procesamiento. Entonces yo creo que esto es interesante y es vital analizarlo, porque la mayor parte de las alteraciones del movimiento que no tienen que ver solamente con un componente motor o que no están centradas en esas componentes de motoneurona de las que hablábamos antes, la gran mayoría van a ser problemas en esa interfaz entre lo voluntario y lo automatizado, y ahí vamos a meter muchísimo las componentes tanto contextuales como de tarea. Entonces yo creo que ahí podemos ir profundizando un poquillo si te parece, y ya ir presentando ejemplos pues para que la gente vea que esto tiene una aplicación real y que al final no es solo filosofía, ¿no? Que parece muchas veces que nos entretenemos en las teorías, pero esto es muy real, y hay pacientes que la realidad es que como dicen, no se mueven y no tienen nada motor. Entonces creo que eso es vital. Pues sí, la verdad es que hay muchas patologías que podríamos, muchos signos clínicos que podríamos poner como ejemplo, porque quizás, como tú dices, esa disociación que existe a veces entre lo que mi yo quiere o lo que mi yo puede lanzar y lo que está lanzando el sistema nervioso, usando todo lo previamente aprendido, pues es bastante interesante, y yo creo que podríamos entrar un poquito a lo mejor en desgranar, por ejemplo, los bloqueos. Perdona que está por aquí la chiquitilla. Sí, estoy oyendo a tu hija ahí haciendo ruido. Me va a arrancar el micro. Entonces, ya te digo, podríamos entrar a lo mejor a hablar, por ejemplo, de bloqueos. Espera, que es que me lo está arrancando. No te preocupes, engancho yo y mientras deshate tú de ella, ¿sí? Hay que ver.
Desde luego es que la niña tiene que tener un trauma con la neurociencia y dirá, mamá, trae para acá el micro y cállate ya y vámonos a cenar o lo que sea. Bien, pues como comentaba Yolanda, es verdad que en esa interfaz que nosotros llamamos disociación córtico-subcortical, ¿no? Por si queréis el término bonito, yo siempre digo que los términos estos pues sirven muy bien para ligar y para quedar así de interesante cuando uno tiene una cita o algo. La verdad que si queréis ligar no lo utilicéis porque queda un poco creepy. Esa disociación córtico-subcortical al final es este problema del que hablamos. Este problema en el cual nosotros como animales tenemos que movernos mediante automatizaciones, pero claro, tenemos esa componente voluntaria ahí que de vez en cuando quiere coger el control. Entonces, si os parece, aunque hemos empezado hablando un poquito de las componentes individuales y hemos nombrado las motoras, las cognitivas, hemos nombrado las conductuales, emocionales, psicológicas, es decir, ahí cabría un montón. Las ocupacionales también son al final individuales desde el punto de vista de las motivaciones que tiene una persona para dedicarse a algo, es decir, hay muchas componentes individuales. Pero si os parece, nos vamos a centrar un poquito más en las componentes de tarea y de entorno. Para que entendáis un poco, el entorno lo vamos a tratar muy someramente. ¿Por qué? Pues porque el entorno, tenemos pendientes varios capítulos de hablar de teorías ecológicas de control motor en las que todo esto pues se profundizará un poquillo más y porque queremos ir a lo práctico, ¿no? Para que, ya os digo, no quede la cosa como filosófica. En el entorno, lo más importante es que el sistema nervioso, desde las últimas teorías de control motor, deja de ser un sistema reactivo. Por favor, abandonamos ya completamente todas las teorías que explican el funcionamiento del sistema nervioso desde el punto de vista únicamente reactivo, es decir, de estímulo-respuesta. Todo esto que nos contaron de que el sistema nervioso funcionaba con estímulo y respuesta, pues lo siento mucho, pero eso es muy parcial. El sistema nervioso no solo es reactivo, sino que también es proactivo. Es decir, analiza su propia experiencia, tanto en implícito como en explícito, y genera predicciones sobre los resultados de su propio funcionamiento. Y entonces, en ese análisis de resultados, compara sus propias expectativas con lo que está pasando realmente. Así por resumir mucho. Bien, el entorno lo que va a ayudar al sistema nervioso es a generar como una serie de claves perceptivas que ayudan a la automatización de conducta. Y esto lo explico así con un ejemplo muy rápido para que lo podáis entender. Imaginaros un deportista de élite, un tenista que está jugando al tenis y que, pues bueno, está respondiendo a los tiros de la pelota, como se llama en tenis, que yo es que los deportes se me dan fatal y soy un paquete absoluto. Y nada más que me gustan las cosas, los ejercicios de estar yo solo conmigo mismo, como correr, nadar y todas estas cosas. Entonces, si meto la pata en algo del tenis, perdonadme, pero es por poner un ejemplo. Entonces, mientras está respondiendo a la pelota, entendemos que, bueno, pues si el sistema nervioso fuera un sistema puramente reactivo, él vería la pelota, percibiría ese estímulo y entonces ve la trayectoria de la pelota y responde de una forma automatizada. Y alguien, desde el punto de vista de teoría más de reflejo o más evolutiva, podría decir, bueno, Juan, es que ese hombre ha respondido tantas veces al bote de la pelota y ha practicado tanto que es como que tiene grabadas todas las relaciones que existen entre posibles trayectorias, posibles velocidades y la respuesta que él tiene que dar con sus segmentos musculares y articulares para devolver el tiro. Pero ¿qué pasa? Que cuando se han hecho experimentos y cogemos a profesionales, ya estamos hablando de niveles de ejecución muy altos, por ejemplo en deporte de élite, los sometemos a situaciones en las que hay alguna variación contextual, por ejemplo, un bote raro de la pelota que no debería producirse, un material distinto, los engañamos por vía visual mediante ilusiones ópticas para que parezca que la pelota está más lejos o más cerca, cambiamos el tamaño de la pelota, es decir, le metemos estímulos tanto de tarea en el propio objeto, ¿no?, como de contexto, engañándolos con otros materiales o lo que sea, nos damos cuenta que responden sorprendentemente bien. Es decir, es como que son capaces de forma automática, responder de forma adaptada y devolver la pelota sin necesidad de un planteamiento ni sensitivo puro, es decir, porque están siendo engañados desde el punto de vista sensitivo, ni tampoco cognitivo, porque no les da tiempo, si la pelota viene a 1000 kilómetros por hora, no les da tiempo a sentarse a pensar, uy, me están intentando engañar, no sé cuánto, la pelota ha botado hacia un lado, pero en realidad ese material es más blando y no, es decir, por la velocidad en la que se producen esas respuestas, ni pueden ser razonadas, ni pueden ser reactivas al estímulo, porque es que
el deportista responde antes de lo que tardaría el estímulo visual en ser procesado por el córtex visual y devuelto a los músculos. Entonces, fijaros qué bonito. Ahí hay algo en el entorno, hay algo que hace que el procesamiento de esa automatización se vaya como fuera del cuerpo, entre comillas, ¿no? Es como que ya se han automatizado respuestas y previsiones frente a situaciones nuevas. Y ese principio de transferencia es muy característico del ser humano y hay muy pocos bichos que lo tengan aparte del ser humano. Entonces, fijaros cómo el entorno al final nos da, mediante la experiencia, una serie de codificaciones de tareas que no son explícitas, que nosotros no sabemos decir con palabras, porque cuando tú les preguntas a esa gente, te dicen, mira, es que yo no me he dado tiempo ni en pensar, yo sí, no sé cómo lo he hecho, pero he movido la raqueta y le he dado a la pelota y la he devuelto, ¿me entendéis? Pero no es ni por vía explícita y, sin embargo, implícitamente, de forma automática, esas respuestas sí se están dando y se están dando de una forma completamente adaptada, regulada y funcional, con lo cual no pueden ser casualidad. Fijaros qué bonito. Bien, pues esas variables que son reguladoras, que son importantes en la tarea, de alguna manera generan las emergencias de las automatizaciones y ayudan, esto se ha probado con muchísimos experimentos, que no quiero, os he contado así una cosa un poco chorra, pues para que me entendáis rápidamente, pero que si algún día os apetece podemos dedicarnos así más en profundidad en algún episodio, pues nos hacen darnos cuenta cómo el sistema nervioso, primero, genera predicciones de resultados y segundo, transfiere la codificación que hace del entorno para poder adaptarse a situaciones nuevas sin necesidad de ser reactivo ni de ser analítico desde el punto de vista racional. No sé, Yolanda, si estás ya por ahí o te ha dado tiempo ya a deshacerte de tu hija o todavía no. Estoy, lo que pasa es que todavía me puedo llevar algún castañazo. Bueno, no pasa nada. Eso, yo creo que eso es la Inquisición contra la ciencia. No, es la niña intentando que deje de hacer neurociencia en vez de darle la tita. Sí, lo que tú dices yo creo que podemos tratarlo también, como estabas diciendo, todos los factores predictivos y de análisis de entorno. Da para hablar mucho de modelos internos cerebelosos, para hablar un poco también de llevarnos a lo que decíamos en el capítulo anterior, de embodied cognition. Yo creo que ahí abre una veda que da también para mucho y que es verdad que si nos salimos de ahí quizás nos vamos a desviar un poco del tema. Sí, pero vamos sí que es importante a correr un esa... tupido velo y así hacemos más capítulos. Claro. Pero bueno, yo creo que más o menos se ha entendido el planteamiento de entorno y de tarea. Así que por ahí yo creo que nos podemos escapar. Y en el caso de los objetos ocurre exactamente lo mismo lo que he explicado con el entorno, es decir, con el bote de la pelota. Al final nosotros automatizamos nuestras respuestas también en referencia a los objetos que usamos en las tareas a las que nos enfrentamos. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo cojo una cuchara, el simple hecho de coger la cuchara ya facilita los movimientos de la mano que van a ir encargados de llevar cierto tipo de comida a mi boca, porque en el momento que cogemos una cuchara, como que preactivamos zonas que se encargan de la gestión de esas automatizaciones. Solo el hecho de ver la cuchara encima de la mesa ya empieza a generar esos patrones predictivos que nos van a ayudar a que el movimiento sea adaptado. Por tanto, como decía Yolanda, hay muchos usuarios que cuando se ponen malitos y generan trastornos práxicos, hay algunos que fallan principalmente cuando no se presenta el objeto, porque el objeto es facilitador de la emergencia del automatismo, y hay otros que fallan cuando el objeto está presente o cuando es un objeto distinto, porque la presencia del objeto hace que intenten llevar la atención a él y entonces lo bloquea más. Fijaros que esto es muy complejo y que podemos ir tratándolo en capítulos sucesivos en algún momento, pero sí quería, pues como decía Yolanda, hacer esta primera introducción en plan, no todos los trastornos del movimiento son trastornos motores, aunque todos los trastornos motores son trastornos del movimiento, y luego, dentro de entorno y tarea, hay muchísimos factores que nos ayudan a regular el movimiento sin necesidad de estar referidos en ningún momento a la componente motor, que es una componente individual. Y yo creo que eso es muy interesante. Sí, un poco en esta línea, ya que estamos hablando de esa interfaz córtico-subcortical, pues creo que no se nos debería olvidar, ya que estamos hablando de movimientos automatizados y de automatizaciones, cómo al final el propio hecho de que las estructuras ya se diferencien hace que se
hagan como un poquito más especialistas en manejar ese tipo de movimiento, y cómo cuando a lo mejor la parte más volitiva intenta controlar la automatización, pues aparece el bloqueo, ¿no? Pues si queremos empezar a hablar del bloqueo frontal. Pues sí. Y Vega está encantada de que hablemos del bloqueo frontal, le está gustando mucho el tema. La voy a mandar a dormir porque parece que el tema no le Madre mía, la pobre ve a su madre raptada por la neurociencia y claro, se queja la chiquilla normal. Yo quemaría todos los libros que hay en tu casa de cerebelo. Bien, lo que comenta Yolanda al final es el clásico signo de trastorno práxico, del que ahora hablaremos en algunos tipos de trastornos práxicos, que es la disociación automático voluntaria, ¿no? En la disociación automático voluntaria, lo que se observa, para gente que no lo tenga fresco, es que los rendimientos bajan cuando la persona toma el control consciente del movimiento y, sin embargo, mejoran cuando van regulados por factores implícitos, ya sean bien del entorno o propios de la tarea. Os pongo un ejemplo. Los que trabajáis con infantil, pues habréis dado cuenta que muchas veces cuando se le pide a la criaturica que se quite los zapatos, o que se ponga los zapatos, pues tienen muchos problemas y aparecen, pues eso, sobre todo cuando hay algún diagnóstico de alteración práxica, pues bueno, puede haber fallos más ideatorios, más ideomotores, pero pues tú observas que el niño pues no maneja bien las manos en el sentido de que pues tiene movimientos raros, le echa más fuerza de la cuenta o menos fuerza de la cuenta, o parece que hay un trastorno de coordinación entre las dos manos, o en fin, no reconoce bien el uso que tiene que hacer de las distintas componentes de los zapatos, tanto para quitárselos como para ponérselos. En fin, ahí podríamos entrar en muchas, muchos signos curiosos que serían analizables, ¿no? Pero lo importante es que no lo hace cuando se lo pide. Y sin embargo, cuando le dices, venga, que nos vamos a la calle, que vamos a irnos al parque a jugar, pues observas que corriendo se pone los zapatos y sale detrás de ti. Y muchos padres eso no lo tienen muy claro y dicen que esta niña me está engañando y hay que ver que cuando se lo digo yo no lo hace y cuando es para irse a la calle bien que se pone los zapatos. Y efectivamente es que es así, pero no es porque esa criatura tenga mala idea o te quiera a ti molestar, sino es que es un signo característico de los trastornos práxicos, principalmente también en infantil, pero que se ven adultos en las praxias también. Y a esa relación que existe entre cuando la persona centra la atención y quiere realizar el movimiento porque tú se lo has demandado, al final pedírselo no es otra cosa distinta a, claro, si yo te pido algo, al final te estoy llevando la atención a eso que te estoy pidiendo, sin más remedio. Tanto si te lo pido en positivo como si te lo pido en negativo, ¿eh? Si yo os digo, no penséis en pingüinos rosas, pues ahora mismo estáis todos pensando en pingüinos rosas, que es una cosa que normalmente no hacéis, ¿vale? Entonces, si yo te digo, ponte los zapatos, lo que hago es que necesito que tú inicies el movimiento en respuesta a lo que yo te he dicho. Por tanto, eso es mucho más explícito. Eso va por una vía en la que el yo tiene como que lanzar el movimiento sin que haya facilitación ni de entorno ni de tarea. Es que lo tienes que iniciar tú, porque yo te lo he pedido a ti, ¿me entendéis? Y sin embargo, cuando te digo, vámonos a la calle, yo no te he dicho que te pongas los zapatos, con lo cual tu atención no va a ponerte los zapatos, tu atención explícita va dirigida al hecho de anticiparte al hecho de que te vas a la calle, de que vas a jugar, de que te lo vas a pasar muy bien, y entonces lo de los zapatos, al ser como una parte automatizada que está implícita en la orden que te he dado, pero que no se ha explicitado, pues ves que los rendimientos son mucho mejores. También es típico, yo es que con el vestido siempre lo he probado mucho, cuando van alumnos por allí por el centro Sinergia, pues lo típico de personas que tienen grandes problemas para el vestido, para el desvestido, por ejemplo, para quitarse una chaqueta. Y sin embargo, y cometen errores, pues tanto de tipo ideatorio, más de conceptual de dónde tengo que meter la prenda o cómo se utiliza o cuál es la orientación adecuada o no sé cuánto, y errores más de tipo ideomotor, pues de que parece que coge y cierra el puño o engancha la prenda y no sabe y se bloquea a sí mismo, ¿no? En la forma en la que coge la manga, por ejemplo. Pues teniendo esos problemas, cuando le dices quítate la chaqueta, pues coges el mandito del aire, empiezas a subirle grados sin decirle nada y cuando está la habitación a 30 grados ves que dicen, uy, qué calor tengo, pum, y se quitan las chaquetas sin ningún tipo de problema. Y entonces dices, uy, ¿me estará engañando? No, no te está engañando. Es un signo que se llama disociación automático voluntaria y que surge de esa interfaz que hay, como decía Yolanda y como comentaba yo antes también, entre el movimiento voluntario, la puesta atencional y el movimiento automatizado, ¿no? Para que veáis ejemplos. Esta disociación automático voluntaria es característica de las alteraciones práxicas, vuelvo a repetir,
sobre todo en fases iniciales, porque como ahora veremos, cuando los trastornos prásicos ya van evolucionando, ya se alteran todas las modalidades de movimiento y de reclutamiento, y al final pues hay muchísimos más daños, ¿no? Entonces, para que entendáis esta interfaz, ya os digo, va a ser la base de muchísimos errores y la mayor parte de los bloqueos, como comentaba antes Yolanda, los bloqueos frontales, bloqueos algunos de tipo también más parietaloide, es decir, luego lo iremos desarrollando si queréis, pero todos estos bloqueos son característicos de la alteración de esta parte de yo quiero moverme o el movimiento está automatizado y no requiere de mi atención. Para que entendáis las disociaciones automáticas voluntarias, claro, y las variables de entorno y tarea, por ejemplo, yo siempre también pongo el ejemplo de cuando uno va a sacar dinero al cajero. ¿Por qué el cajero primero te da la tarjeta y después te da el dinero? Porque si no, todo el mundo se dejaría la tarjeta. Y sin embargo, dándote primero la tarjeta, como tu foco atencional está dirigido hacia el dinero, tú coges la tarjeta de forma automática. No te la puedes dejar. ¿Me entendéis? Sin embargo, si te dieran primero el dinero, como tu foco atencional estaría dirigido al dinero, lo que viene después ya no te importa, con lo cual ya no está automatizado y ya tendrías que esperarte tú y decir, no, después del dinero viene la tarjeta, me tengo que esperar aquí, no me puedo ir, tengo que inhibirme, esperarme a que me suelte la tarjeta para salir corriendo. Sin embargo, fijaros qué interesante el manejo que han hecho en los cajeros de decir, no, como el foco atencional está puesto en el dinero, todo lo que le meta antes del dinero lo va a hacer automático y no se va a ir. Verás tú cómo no se va antes de coger los billetes. Y entonces, si dejo los billetes para lo último, me aseguro que la tarea está finalizada cuando salga corriendo el usuario. Entonces, fijaros que aplicaciones tiene este tipo de teoría a la vida cotidiana al final, que no se queda en la filosofía ni en lo teórico, sino que tiene aplicaciones súper chulas. Así que yo creo, Yolanda, que si te apetece, pues podemos empezar ya a meternos en algunos ejemplos específicos y podemos hablar de trastornos, por ejemplo, de la iniciativa, como la acinesia o los mutismos acinéticos y hablar de algún caso clínico o poner ejemplillos y todo eso. Para ir ya metiéndonos en tarea. No sé cómo estás tú, cómo está tu entorno y tu tarea. Mi entorno más tranquilo, ya se ha ido. La tarea ya la he delegado. Entonces ya, en principio, no va a haber problema. Sí, quizá un poco, por añadir a lo que tú estabas comentando y que todo el mundo que nos escucha vea que tampoco es tan raro este bloqueo cuando ponemos la atención sobre tareas que ya están previamente automatizadas. Creo que un ejemplo también bastante claro que nos ha pasado a muchos es ese típico me he quedado en blanco, ¿no? Que no suele pasar, o que le pasa mucho, se suele describir mucho con los músicos, con los deportistas, como un shock o un bloqueo. Sí, la pájara. Están haciendo. Claro, cuando les da la pájara, ¿no? O la típica del músico que se queda en blanco, que al final viene a ser exactamente igual, pongo la atención sobre algo que previamente ya tenía automatizado, pues porque me he visto encima del escenario, me he puesto muy nervioso o he empezado a perder puntos, como tú hablabas antes en el tenis, ¿no? Y tengo que ponerle remedio y entonces empiezo a intentar tomar el control, y tomar el control al final es volitivo, y ese intento de tomar el control hace que los rendimientos cada vez vayan a peor y al final pues acaben o quedándose en blanco o haciendo pues un rendimiento totalmente anómalo y que no es el propio de lo que ya tenían previamente automatizado. Sí, sí. A mí eso me parece muy interesante, sobre todo por dejar claro que es cierto que esto de la disociación automática voluntaria le ocurre a todo el mundo. Lo que pasa es que no hay que tener una patología neurológica, ¿vale? Para que la gente no se asuste. Lo que pasa es que cuando hay patología, como que se generaliza y aparece de una forma como mucho más cotidiana, ¿no? Esto que tú estás comentando de soy guitarrista, tengo un examen de guitarra en el que me van a dar una cátedra en no sé dónde y estoy tan nervioso que me quedo en blanco, me quedo bloqueado y no sé ni lo que es una guitarra casi porque es que no se mueven las manos. Eso en esa situación es como muy extremo, es una hiperatención ahí brutal, o un deportista típico, ¿no? Cuando se retiró esta mujer en los Juegos Olímpicos este año, pues se habló mucho de estos procesos, ¿no? Eso es como algo llevado al extremo. Y en el caso de
ya cuando hay una patología neurológica, este bloqueo aparece en cosas cotidianas, en cosas pues que simplemente, pues eso, vas caminando, como ocurre, me acuerdo yo siempre de los casos que veía en la residencia de ancianos, ¿no? Cuando empecé a trabajar y que por aquel entonces todavía yo no entendía y ahora entiendo un poco más, y me acuerdo con mucha sonrisa de eso, de cuando iba algunos usuarios andando y le decían, pero bueno, ¿qué tal levantado? Y se caía al suelo o se quedaba bloqueado y no había forma de moverlo. Y a lo mejor la criatura se había levantado a subir el volumen de Canal Sur, ¿no? Y no se había dado cuenta que se había levantado de la silla porque iba a subir el volumen. Sin embargo, cuando le decían, ¿qué haces de pie? Pues se bloqueaba, se congelaba, se tiraba al suelo y siempre se cabreaban mucho los trabajadores porque se creían que decían, pero bueno, te has levantado tú solo y ahora que te he dicho que estás de pie, te tiras al suelo y hay que levantarte entre 7. O hay que coger la grúa porque no hay forma y no sé cuánto y estás paralizado y temblando y no sé qué. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, estos son situaciones cotidianas en las que, tanto con patología como sin patología, se da esta disociación córtico-subcortical que al final, pues bueno, es que es lo más complicado que tiene el ser humano desde el punto de vista de movimiento. Ese cambio entre, que ahora si te parece, a ti que te gusta tanto la automatización y cerebro y tal, al final hay que entender que hasta en los movimientos automatizados, el inicio, el cambio y el fin tiene que ser un poco monitorizado desde lo volitivo. Entonces yo creo que ahí esa es la clave que explica muchas veces estos trastornos, ¿no? Y por eso aparecen, como tú comentabas antes, los bloqueos, los problemas cuando hay que adaptar la tarea a algo que ha ocurrido nuevo y todas esas alteraciones en las que el piloto automático ya no me sirve para seguir guiando, ¿no? Pues sí, es bastante típico. En algunas patologías, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que se describe bastante en enfermedad de Parkinson esa alteración del inicio y de la automatización y del cambio de patrón, esa especie de bloqueo frontal que se le suele llamar, en el que tú ves que a lo mejor la persona intenta echar a andar y es como que se queda parado, no puede, pero si hay un estímulo externo, inicia de una forma bastante más sencilla, o tú le pegas, por ejemplo, un empujoncillo o lo que sea y ¡pum!, empieza a andar. Es capaz de mantener la automatización, pero llega un momento en el que sí tiene que hacer un cambio, por ejemplo, de patrón tan simple, lo que nos parece tan simple como, por ejemplo, pasar por el quicio de una puerta, pues ahí también aparece el bloqueo y la persona pues se queda atrás como congelada, como paralizada. Y es justo en ese momento en el que necesita unir esas dos áreas más volitivas con las más automáticas, las más automatizadas, cuando aparecen los problemas de control del movimiento. Y yo creo que quizás sería una de las primeras formas de trastornos del movimiento, de parálisis, si lo queremos llamar así, que no tienen un componente puramente motor, porque hay un componente que tiene más que ver con esa integración entre lo córtico subcortical en ese punto, ¿no? Que no sé si tú quieres poner ahí algún otro ejemplo. Sí, yo creo que es el mejor ejemplo el que has puesto. Es muy típico en esa hipocinesia, características de la enfermedad de Parkinson. También es muy característico en las demencias que generan esas alteraciones también corticales masivas, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer en fases iniciales también aparecen este tipo de signos, ¿no? En los que la persona deja de hacer las cosas bien cuando se le cambia el entorno o cuando se le hace prestar atención a la tarea. Fijaros que lo de la disociación automática voluntaria que comentaba antes, yo lo he centrado mucho en tú le pides al paciente que haga algo, pero claro, vuelvo a repetir, no es porque tú se lo pidas, sino porque al pedírselo te llevas la atención a la tarea. Pero fijaros que ese llevar la atención a la tarea se puede hacer también cambiando el entorno. Yo siempre lo comento con los alumnos. ¿Por qué la gente más mayor es tan reacia a cambiar de entorno? Dicen, yo saldré de mi casa con las con las patas por delante, decía mi abuela siempre, ¿no? Era como, yo de mi casa no me voy a ir mientras tenga la cabeza medianamente bien. ¿Por qué? Pues porque le ocurre eso. Al cambiar el entorno, ¿qué nos pasa a todos cuando vamos a preparar la comida a casa de alguien que no es nuestra cocina? Pues que estamos como más torpes, estamos como más, tenemos que centrar más la atención, porque como no tenemos nuestros cubiertos, ni tenemos las cosas colocadas donde nosotros las tenemos, al final eso lo que hace es que tú tengas que centrar la atención en la tarea. Pues bien, eso una persona que no tiene ningún trastorno práxico, pues lo hace más o menos
pues con más trabajo, pero se adapta. Sin embargo, cuando aparecen estos trastornos, es muy típico que la persona empiece a funcionar muy mal cuando se encuentra en un entorno que no es el suyo. Y entonces dicen, es que la abuela o el abuelo está torpe, es que no quiere salir de su casa, es que no quiere... Claro, porque al salir de su entorno tiene que focalizar la tarea de nuevo, la atención, perdona, de nuevo a la tarea, y entonces se aparecen esas disociaciones. O lo típico, Yolanda, que siempre se ha escuchado de, es que se rompió la cadera a la abuela, se la llevaron al hospital y se demenció. Y dices tú, pero chiquillo, ¿qué tienen en el hospital que demencia a la gente? No, no se demenció. Es decir, no es que en el hospital le pasara nada. Lo único que pasó es que el hospital es un no lugar, porque el hospital, desde el punto de vista institucional, funciona como un entorno que no tiene ningún tipo de significación personal para ella. Y entonces, claro, tú a una persona que ya estaba funcionando con esos problemas de disociación automático voluntaria y que funcionaba bien en su entorno, porque era su casa, porque tenía sus cosas, su ropa, sabía dónde estaban las cosas, sabía lo que utilizaba, y que automatizaba sus tareas gracias a eso, a que la guiaba el entorno y la guiaban sus objetos y la guiaban sus tareas cotidianas, pues la sacas de ahí y la metes en un sitio en el que no hay ni relojes, ni días de la semana, en el que hay gente rara, en la que las rutinas son totalmente distintas, se come distinto, a unas horas distintas, en una cama que no me dice nada. Claro, entonces, ¿qué hacen? Pues que quieren centrar tanto sus recursos cognitivos en intentar generar otra vez función, que petan, lo que se suele decir, es que petan porque no tienen la capacidad de adaptación ya como para eso. Entonces fíjate cómo esta alteración de la automatización se da incluso, ya te digo, en gente que a priori no tiene patología, porque con el envejecimiento todos nos volvemos a rutinarios y todos nos volvemos como más rígidos y más dependientes de contexto, precisamente porque perdemos corteza. La hipotrofia cortical es una de los signos de envejecimiento. Entonces, al final, al perder esas cortezas, somos más torpes en la monitorización del automatismo y, por tanto, nos volvemos más rígidos, más rutinarios, pero eso no es porque seamos maniáticos. Eso es porque la rutina y el contexto y la tarea rígida lo que nos ayudan es a funcionar de una forma en la que no tenemos que tirar tanto de nuestras cortezas. Y si quieres, como último ejemplo, hablando de demencia, siempre son famosos los estudios que se hicieron con algunas personas que vivían en entornos muy controlados, por ejemplo las monjas. Las monjas son estupendas para hacer estudios sobre deterioro cognitivo, pues porque viven en entornos que son, pues eso, de mucho de rebaño, entre comillas, con todos mis respetos, de ahora toca rezar, pues todas a rezar, ahora toca comer, pues todas a comer, pues ahora toca no sé cuánto, hay que vestirse, pues es que todas llevamos el mismo traje, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, en instituciones que son tan rutinarias, se observó cómo personas que tenían a priori muchísimas más papeletas para desarrollar una demencia eran totalmente funcionales. ¿Por qué? Porque el entorno las protegía. Como tenían esas rutinas tan rígidas, no tenían que utilizar las cortezas para monitorizar la rutina, con lo cual, pues te encontrabas con personas que después de muertas le hacían escáneres cerebrales y tenían hipotrofias del copón, como se dice aquí, hipotrofias muy marcadas de las cortezas, que en otras circunstancias, en otros entornos, a lo mejor hubieran desarrollado deterioro cognitivo, pero que en los reportes tanto proporcionados como de las compañeras no presentaban ningún problema. ¿Por qué? Pues porque al vivir en un entorno tan rutinario, pues lo hacían todo de forma automática. Sí, ese es un muy buen ejemplo y que es muy curioso ese experimento de las monjas. Creo que, si no recuerdo mal, en el documental El mal del cerebro, que se puede ver en YouTube, está por ahí en abierto, lo hicieron hace ya bastante tiempo, lo explican bastante bien y es lo que tú dices, el propio entorno ayuda mucho al funcionamiento, entonces podemos entender que los cambios de entorno pues puedan dificultar el movimiento, efectivamente, como venimos comentando. Aprovecho para saludar a Manuel, que después de decir 45 veces que no iba a venir, está por aquí, por si quiere saludar, Manuel, o quiere aportar cualquier cosilla, pues nos dice. Buenas noches a los dos. Sí, he dicho 42 veces que no estaba, pero mira, qué sorpresa más bonita vaya a tener los dos que mi compañía. Yo creo que eso no lo esperabais ninguno de los dos. Hombre, yo estoy aquí que se me cae una lagrimilla y tú, Manuel, de verte después de habernos tenido engañados toda la semana de que no venías.
Bueno, pues estamos hablando un poquillo de la parte entorno y tarea, pero yo creo que como ya llevamos un ratillo analizándolo, pues podemos irnos a hablar pues de signos más, ir centrándonos como en signos, ¿no? Y en formas de parálisis que no tengan un corte motor como hemos ido haciendo. Y se me ocurre que podemos seguir un poco con lo que habíamos estado comentando, que ya lo habías mencionado, Juan, sobre los mutismos acinéticos y cómo dentro de las componentes propias del individuo, porque ahora sí que nos volveríamos a las componentes individuales, pero no tanto a las motoras, que es las que estamos más acostumbrados a manejar, pues hay otras áreas y hay otras formas de procesamiento del sistema nervioso que también pueden deteriorar mucho la forma de movimiento hasta el punto de generar parálisis completas, ¿no? Generar personas que son pues prácticamente un maniquí, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este signo del mutismo acinético en el que la persona a nivel funcional podríamos decir que tiene una tetraparesia o una pentaplegia total, es decir, no es capaz de generar mímica, no es capaz de generar movimiento ni nada, excepto en casos muy contados, que yo creo que además tú que tienes experiencia clínica con algún caso, pues nos puedes ilustrar bastante mejor, Juan. Sí, este signo es un signo muy antiguo, en realidad se describió hace ya un montón de décadas, y bueno, se llama mutismo porque se refiere en un primer momento, los primeros casos que se describieron, lo que llamaba la atención era la falta de iniciativa comunicativa que tenía la persona, ¿no? Entonces, básicamente le llamaron mutismo acinético porque era como una especie de trastorno de comunicación que se acompañaba además porque el paciente no se movía. Es decir, como tú has comentado muy bien, en el mutismo acinético, a diferencia de otros estados como el estupor, que también están descritos hace un montón de tiempo y que por suerte ya pues han ido renovando las nomenclaturas un poco, en el mutismo acinético lo que tenemos es que el nivel de conciencia, la arousal del paciente está mantenido, es decir, no hay un trastorno ni de arousal ni de awareness. Os podéis ver el capítulo de conciencia que hicimos en la temporada pasada, pues un poco si tenéis alguna duda sobre estos términos, pero la realidad es que, como tú dices, la persona no se mueve. Entonces, desde el punto de vista funcional, es, pues como tú comentabas, es una persona que puede estar en la cama, tumbado, mirando para arriba, mantiene el seguimiento ocular, que es de las poquillas cosas que mantiene iniciativa, incluso puede notarse esfuerzo comunicativo de vez en cuando. Yo, en los casos de mutismo acinético que he visto, que han sido claramente, así en cuanto a muy claro, 2 o 3, incluso la persona se comunicaba, era capaz de hablar contigo, pero lo que caracteriza a este trastorno es un déficit prácticamente completo de la iniciativa desde el punto de vista motivación interna. Es decir, estas personas se caracterizan sobre todo porque son incapaces de generar una conducta en referencia a estímulos internos, mientras que cuando se les solicitan las cosas, en los casos más leves, sí pueden llegar incluso a desarrollar algún tipo de conducta. Yo recuerdo siempre el primer paciente que vi con este signo, que era había tenido un accidente de tráfico, iba en moto y tuvo un traumatismo muy fuerte, un traumatismo que prácticamente pues generó una hiperpresión brutal, los ventrículos laterales estaban pues hasta arriba, incluso fosa posterior y cuarto ventrículo también sufrió, y este hombre principalmente, pues por mecanismos principalmente hiperpresivos, pues prácticamente estalló cuerpo calloso y la corteza cingulada, pues es como imaginaos, por no entrar en descripciones así muy neuroanatómicas y nada, pues es como si el traumatismo hubiera generado un sangrado y una contusión potentísima en la parte más interna del cerebro, ¿vale? Que es donde están los ventrículos, y entonces el líquido hubiese apretado contra las paredes y hubiese como estallado desde el centro, ¿no? Para que me entendáis así rápidamente, sin entrar en mucha neuroanatomía. Entonces, este hombre, pues venía de un centro, además era un centro en el que se institucionalizó, y los responsables del centro prácticamente venían a decirnos que estaba durmiendo como 20 horas al día. Claro,
pues luego ya uno lo entiende. En una institución en la que no hay nadie que te esté motivando de forma personalizada, sino que tú te tienes que guiar como por, bueno, al final, si no das problemas y no te mueves, pues mejor para la institución, porque así no hay que vigilarte, ni hay que cuidarte, ni hay que nada, pues estás ahí en la cama tan tranquilo. Pues imaginaos el nivel funcional que traía. Y a mí siempre me llama mucho la atención ese hecho, el hecho de que no generara ningún tipo de conducta si no era solicitada y sobre todo si estaba generada por estímulos internos. Yo siempre cuento la historia de él porque fue de las primeras veces que yo en neurociencia viví como una especie de Oliver Sacks, ¿no? Como yo siempre hablo de Oliver Sacks cuando cuenta sus historias con sus pacientes y yo ahí en ese momento me sentí un poquillo Oliver Sacks, ¿no? Porque estaba viendo una cosa que era pues muy curiosa para mí. Este hombre era catedrático de estadística en una universidad extranjera y se había venido a vivir su jubilación aquí a la costa granadina, ¿no? Y era un hombre extremadamente educado, es decir, era, bueno, exquisito en el trato, hasta unos límites ya, pues, bueno, de un encanto casi seductor, podríamos decir, ¿no? Entonces nos llamaba mucho la atención a la terapeuta ocupacional y a mí, cómo tenía este trato que era, bueno, era maravilloso. Y sin embargo, nuestra compañera logopeda, cuando nos reuníamos en clínica, nos decía que tenía muchos trastornos conductuales, que a ella la insultaba mucho, que, bueno, que llegaba incluso a meterse la mano en el pañal y a intentar lanzarle lo que tenía dentro. En fin, una conducta muy aberrante y muy incluso llegando al límite de de lo amenazante, de lo agresivo. Entonces, claro, nosotros siempre nos mirábamos, pues eso, con cara de póker en las reuniones, porque ahora decíamos, estamos hablando de la misma persona, es imposible. Es decir, pues si este hombre, si se cuela de algo, es de educado, ¿cómo me cuentas ahora que te está dando tanta caña, no? Entonces, claro, cuando pasó el tiempo y se iba repitiendo la situación, además tened en cuenta que nosotros en fisio y en terapia, pues un hombre en este estado de mutismo que os estoy comentando, pues nosotros intentábamos estimularlo a costa de, bueno, de rodarlo por el suelo, de transferencia a tope, o sea que nosotros le tocábamos bastante la moral, porque, en fin, había que, ya que no teníamos mucha motivación intrínseca, pues habría que sacarla por lo extrínseco, ¿no? Un poco a sobrevivir, como yo les suelo decir, ¿no? Ponemos a los pacientes a sobrevivir. Entonces, como la situación se mantuvo un tiempo, decidimos que la compañera hiciera la sesión en un rinconcillo que teníamos allí en la sala grande, con unas cortinas puestas, y intentar analizar nosotros qué pasaba, porque a la logopeda le era tan hostil este hombre. Entonces, claro, la sesión empezaba muy bien, nosotros estábamos escuchando así con un poco desde fuera, pero es cierto que en un momento determinado, pues empezaba como pues eso, a decirle, tú no tienes ni idea, esto que estamos haciendo es una completa tontería, esto no tiene ningún sentido, tú te has sacado el título en una tómbola, esto es que tú eres una persona desagradable, y conforme iba pasando el rato, ya la cosa iba de poner en duda su profesionalidad a decirle directamente, vamos, no voy a decir lo que le decía porque nos censuran aquí al podcast, ¿no? Pero bueno, podéis imaginar, insultos ya de alto nivel, insultos ya de... Entonces, claro, era una locura, hasta que por fin, después de observar 2 o 3 sesiones, caímos en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es que este hombre, al estar tanto tiempo en decúbito, había desarrollado una escara sacra que estaba todavía sin terminar de curar. Y entonces, fijaros lo que pasaba. Lo que pasaba era que nosotros, en las sesiones tanto de terapia ocupacional como de fisioterapia, lo movíamos mucho, con lo cual, como que no se quedaba sentado en ningún momento sobre la escara durante mucho rato. Sin embargo, en logopedia, aunque mi compañera lo intentaba poner cómodo, porque ya os digo que venía de una época de mucha cama y bueno, teníamos dudas incluso de que esa columna lo pudiera soportar, ella lo recostaba, le ponía su rulito debajo de las piernas, le enderezaba la camilla y se ponía a charlar con él en esa posición, ¿no? Entonces, claro, conforme pasaba el rato y ese hombre estaba en esa posición, la escara lo estaba matando. Pero claro, esa escara que lo estaba matando, él, por esta lesión que tenía y esta situación de acinesia, de falta de motivación intrínseca, al ser el dolor percibido en su propio cuerpo, él lo único que sentía era esa irritación
que subía a niveles de conciencia, pero no llegaba a la corteza de una forma explícita. Es decir, él no tenía conciencia verdadera de que le estaba molestando la escara. Entonces no generaba ningún tipo de movimiento en respuesta, ni en automático ni en voluntario, pues a decir, chiquilla, me está doliendo esto, ¿me puedes cambiar un poquillo la postura? O mira, me pones de lado, o es que me está molestando esto. Ni siquiera cambiaba su propia postura en referencia al dolor. Pues claro, ¿qué pasaba? Que conforme iba pasando el rato, al final esa incomodidad se iba acumulando y como el sistema nervioso es un gran triangulador, pues claro, su sistema límbico estaba tronando, estaba diciendo, Dios mío, aquí me duele algo, esto es muy desagradable. Pero claro, como él no tenía conciencia explícita de lo que estaba pasando, lo achacaba a lo que tenía delante. ¿Qué tenía delante? A mi compañera. Por tanto, si yo me estoy sintiendo tan mal y no sé lo que me está pasando, pues será que eres tú la que me lo estás provocando. Entonces triangulaba y la insultaba cada vez más y más y más conforme iba aumentando su dolor, pero sin que en ningún momento él tuviera ninguna reacción adaptada ni al dolor, ni tuviese una percepción clara del dolor. Y aquí viene lo más gordo. Lo más gordo es que no es que tuviera una insensibilidad al dolor, ni una simbolía al dolor, que es típica de trastornos parietales, que luego hablaremos a lo mejor en otro episodio. No, porque cuando ya al final nosotros descubrimos la que creíamos que era la causa, y tú le decías, pero ¿estarás enfadado porque te está doliendo el culo? Le decíamos, y nos decía, efectivamente, es que tengo el culo. O sea, era como que cuando tú ya le dabas la clave perceptiva, él ya tenía como iniciativa de por lo menos comunicarse contigo y decir, sí, es que... Pero si tú no le sacabas esa clave, pues ya te digo, se dedicaba a insultar allí a todo el que tuviera por delante porque al final tenía necesidad de triangular. Entonces, fijaros qué interesante cómo era un trastorno del movimiento brutal, un trastorno del movimiento en el que había una alteración incluso de los ajustes posturales frente a dolor, en un dolor tan intenso como el que da, pues estar ahí apoyado sin tanto rato, ¿no? Y claro, como luego el nivel comunicativo era bueno y la sensibilidad no tenía alteración, pues como que mi compañera daba por hecho que no le estaba doliendo, porque no se quejaba de dolor. Y sin embargo, fijaros cómo esa motivación intrínseca al dolor de tengo que lanzar un movimiento para recolocarme y que no me duela, no estaba. Como faltaba la motivación, no se lanzaba esa automatización y al final se generaba un trastorno conductual que él no sabía definir porque no tenía acceso explícito a lo que le estaba ocurriendo. Y al triangular, pues se dedicaba a decirle, pues en fin, no voy a echarle maldiciones así a mi pobre compañera y tal. En el momento en que fuimos conscientes de esto y se reguló, ya no tuvimos nunca más ningún trastorno conductual ni ningún problema con él. Entonces, fijaros, a mí me gusta mucho hablar de este caso siempre, lo traigo un poco aquí a la radio y quiero que se quede grabado porque para mí fue brutal. Aparte de que luego este hombre también desarrolló una mano anárquica de libro, que es la mano anárquica más característica que yo he visto nunca en toda mi carrera, y bueno, y luego pues tendremos ocasión a lo mejor de hablar en otro momento de ella, pero para mí, ya os digo, le guardo mucho cariño a este caso, pues porque fue una de las primeras veces que dije, Dios mío, estoy viendo algo chulo, muy chulo desde el punto de vista de la neuro. Así que bueno, esa es mi experiencia un poco con el mutismo acinético y con la falta de motivación intrínseca. Muy características tanto de lesiones en la rodilla, de cuerpo calloso como en el propio cíngulo anterior, que sabéis que el cíngulo anterior es una zona de paso entre el sistema límbico y las cortezas y por tanto todas las lesiones en cíngulo, en fosa posterior también se suelen dar, van a generar esta característica tan curiosa de la falta de respuesta frente a estímulos internos. Además, y ya con esto termino, el cíngulo anterior sabéis que se va muy bien con las cortezas suplementarias, con las áreas motoras suplementarias, que también están muy relacionadas con la respuesta frente a estímulos internos, con la motivación intrínseca. Pues fijaros cómo estaríamos hablando de una parálisis completa, pero sin ningún problema motor. Este hombre no tenía ningún problema de reclutamiento, ni había ningún tipo de problema en la capacidad para generar contracción muscular. Era un problema puro y duro de motivación intrínseca. Pues sí, Juan, la verdad es que aprendemos tanto de nuestros pacientes, tenemos tanta suerte de poder ver tantas cosas a lo largo de nuestra carrera que les debemos mucho, ¿no? Y es muy bonito traerlos aquí a la radio porque creo que también así es una forma de darles las gracias
de verdad, de todo lo que son capaces de enseñarnos a lo largo de nuestra vida profesional. Yo quizá por hacer ahí un apunte, ya que habla un poco de la neuroanatomía, del mutismo acinético, pues sí me llama mucho la atención, aunque verdaderamente yo no he visto ningún caso verdadero de mutismo, aunque algunos sí de hipocinesia y faltas de iniciativa frontal, que podríamos, si quieres, ahora hacer un poco la distinción. Me llama mucho la atención que también están descritos los mutismos acinéticos en daños cerebelosos posteriores. Yo siempre sabes que barro para lo mismo. Sí, efectivamente. En fosa posterior están muy descritos, Principalmente en población infantil, ¿no? Después de la cirugía de fosa posterior, que son pues tristemente tan frecuentes en la neoplasia infantil, en el cáncer infantil, en una zona de asiento de bastante cáncer infantil. Y sí que hay bastantes descripciones de mutismos acinéticos cuando se dañan áreas posteriores de cerebelo y, como hablábamos en el capítulo anterior, también áreas más de tipo cognitivo, que yo creo que, bueno, por dejarlo ahí también y que quede dentro de esa definición que has hecho tú tan chula del mutismo a través de un caso. Así que, si quieres, podemos hacer la distinción ya a colación de esto con los trastornos de iniciativa frontal, que van un poco ahí de la mano. Lo que pasa es que en este caso el problema es un poco más anterior, no tanto, como tú decías, de suplementaria o de desaferentación de las áreas suplementarias, y que también van en la línea, ¿no?, de esa falta de movimiento, pues cuando hay un daño más de tipo cognitivo, cognitivo límbico, hay en ese límite entre ambos, que es el prefrontal. Sí, en los casos de prefrontal hay mucha literatura y hay mucha casuística. Yo aquí sí podría ya, pues prácticamente daros un caso por día. Podríamos hacer un programa diario, porque ya sabéis que dentro de mi vida profesional yo siempre he tenido muchísima afinidad por los trastornos frontales y por todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, pues porque desde que empecé a trabajar con frontal me enamoré de estas patologías, ¿no?, que transforman tanto, dicen que transforman mucho la personalidad del sujeto, pero en realidad yo creo que no, que realmente al final, bueno, esto ya es un poco más filosófico, ¿no?, pero que al final es verdad que los trastornos frontales muchas veces lo que hacen es como quitarle capas de complejidad a la conducta, pero al final lo verdaderamente importante, lo atractor y lo de peso queda ahí, ¿no? Como que está cristalizado en estos trastornos. Entonces a mí me parece muy interesante, si te parece, pues eso, podemos hacer una diferenciación, y yo sé que esto que lo haces tú mejor que yo, con esos bloqueos frontales que además son muy característicos porque van siempre acompañados de dependencia contextual, que eso es brutal. Es decir, al final, fijaros qué importancia el contexto, ¿no? Porque hay un signo característico que es la dependencia contextual, ¿no? Y eso, pues ahora si quieres lo puedes definir un poquillo tú, y así me callo yo un rato. Y aparte de la dependencia contextual, pues es cierto que en estos trastornos frontales, al estar la lesión mucho más anterior a las áreas motoras que comentábamos antes, por ejemplo el área motora suplementaria, que aunque el área motora suplementaria no conecta directamente con motoneuronas, pero alguien me podría decir, bueno, Juan, pero el área motora suplementaria es un área motora, ahí podríamos decir que son un trastorno motor. Bueno, pues venga, yo se lo compro porque se llama área motora suplementaria, aunque realmente el área motora suplementaria en reclutamiento tiene poco, está ya bastante lejos de la médula, ¿no? Pero bueno, se lo podría comprar por el nombre del área. Pero es cierto que en este tipo de signos que tú comentabas antes y que podemos también empezar a tratar, la lesión está mucho más anteriorizada de las áreas motoras, está ya en áreas prefrontales. Y es muy llamativo cómo no existe esa disociación tan marcada que hice yo antes entre la motivación intrínseca y la extrínseca, sino que ya es una falta de iniciativa que raya, pues eso, la estereotipia, en el sentido de que al final el frontal, yo siempre lo digo, que el frontal creció como una expansión de los mecanismos de control de la inercia motores. Es decir, yo estoy convencido que, o por lo menos por lo que he visto a lo largo de mi vida profesional, que el lóbulo frontal al final es una especialización de la gestión de la inercia. Y como sabemos, la inercia es tanto el
dejar de, es decir, el frenar el movimiento que está en curso, como el iniciar el movimiento que no se ha iniciado. Inercia es tanto empezar a moverse, hay que vencer la inercia, como dejar de moverse, que hay que inhibir la inercia también, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo estas personas tienen ese déficit de movimiento, esa parálisis auténtica algunas veces, pero principalmente en estas fases concretas, ¿no? En ese momento en el cual tienen que generar una motivación para, sobre todo, principalmente, inhibir el dejar de hacer algo o el empezar a hacer algo, ¿no? No sé si tú lo resumirías. Sí, la verdad es que quizás la parte de inercia es la que yo creo que está más, ¿no? Que es más definitoria, como tú dices, y ese empezar a o dejar de, que al final es lo mismo, porque dejas de hacer una cosa para hacer la contraria o viceversa, es decir, o dejas de estar parado para empezar a moverte o dejas de moverte para pararte. Entonces, como tú bien lo marcas, y hablando de esa dependencia del contexto, que quizás sea el signo más cardinal, pues vemos como las personas que tienen trastornos frontales tan anteriores, pues tienen una gran dificultad como para salir del estado en el que están. Quizás ahí un poco lo que más ayuda es el objeto, de lo que veníamos hablando previamente, ¿no? Como el objeto como catalizador de la acción. Entonces ves que quizás la persona no es capaz de iniciar una marcha, pero tú le das un bastón, y yo de esto he aprendido también bastante de algún paciente al que tengo mucho que agradecerle. Tú le das de repente un bastón y al coger el bastón comienza a andar. O de repente le das un cuchillo con una mandarina delante y empieza a cortar la mandarina. O no quiere moverse, bueno, no puede moverse para nada. Sin embargo, cuando tiene la comida delante, como que pum, ahí de forma mágica, como hablábamos al principio, aparece el movimiento. Entonces yo creo que eso es muy interesante, el cómo estas personas tienen dificultad en el cambio de estado. Sería una de las primeras signos más cardinales. Entonces tienen dificultad a la hora de empezar a moverse, o ahora cuando hablemos de esa dependencia y de esa estereotipias, también tienen dificultad a la hora de parar lo que están haciendo. Y igual que hablábamos, pues si aparece una mandarina delante y empiezas a comértela, hasta que no acabas con el último gajo no eres capaz de parar. O si aparece un objeto que llama bastante fervientemente a una acción, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente al que le dábamos el típico juguete de Ikea, del martillito y el banquito al que le ibas dando a las cositas que iban pegadas al banco, las ibas cambiando y luego le dabas la vuelta y volvías a darle. Se podía tirar horas haciendo eso porque no es capaz de frenar. Entonces, quizá el otro gran signo cardinal que podemos ver es esa dificultad en parar lo que están haciendo. Entran como en bucle y no son capaces de parar el movimiento. O a veces aparecen movimientos estereotípicos como llevarte la mano a tocarte el pelo y no puedes parar de tocarte el pelo, no puedes parar de tocarte el pelo, no puedes parar porque al final, al no haber un frontal que esté ahí gobernando sobre el movimiento, pues lo que encontramos es como que la persona no es capaz de pararlo, y es bastante discapacitante, ¿no? También para la persona, porque a veces ves que no quiere moverse o que ese movimiento de la mano, por ejemplo, está interfiriendo mucho con otra tarea, pero no es capaz de frenar, con lo cual tienes como la doble cara de la moneda, que creo que es bastante prototípico en lesión frontal. Si te vas también a lesiones orbitofrontales, yo creo que aquí podemos contar, ya que estabas contando experimentos y pacientes tipo, pues cómo son las lesiones del órbito frontal con esa técnica, ¿no? Ya, gracias a Dios, deshecha, que se usaba en la psiquiatría de principios del siglo pasado, en el que se te cargaba en el órbito frontal. No, y no tan principio, pues que se metieron bastante bien. En el los siglo años XX 40 se metieron, sí. se metieron bastante bien. Podemos hablar un poco luego un día que hablemos de otra vez de libros o de pelis. Podemos hablar de Alguien voló sobre el nido del cuco, en el que se describe bastante bien esta técnica, tanto la parte física, ¿no? Que es la que comentamos, que es un poco más del siglo anterior o de principios de siglo, como bueno, otras formas de alteración del órbito frontal, pues un poco más de segunda generación, como son los electroshock
o ya estamos en terceras generaciones que vamos un poco por medicación, ¿no? Pero al final el mecanismo de acción no es muy distinto en unos de otros, que es pues noquear al órbito frontal. Entonces, si quieres contarte un poquillo sobre eso, o si Manuel se anima. Pues lo que queráis. Yo es cierto que coincido contigo en eso. Y aquí llamo un poco la atención porque al final este programa es como parálisis no motora. Y es verdad que, como tú comentabas, en los signos frontales siempre se habla mucho de bregar, ¿no? Como se dice en mi pueblo, del no puedo parar de bregar, de me muevo, las estereotipias, los signos motores, pues todo eso, las conductas de utilización, las ecolalias, pues todo esto, ¿no? Al final siempre se habla mucho de los trastornos frontales desde el punto de vista de la hipercinesia, de cosas que como que no paran, y si tienen algo en la mano no pueden parar, como tú comentabas, de hacer algo, si pillan un boli pues le dan 500 vueltas al boli, si les pones plastilina ya ni te cuento, empiezan allí a darle vueltas a la plastilina hasta que la deshacen en átomos. Entonces, siempre se habla mucho de estos signos, pero realmente, yo siempre que hablo de frontal, desde el punto de vista de fisio, de neurofisio que yo me considero, le temo mucho más al otro gran grupo de síntomas o de signos que aparecen en las lesiones, por ejemplo, de áreas como las que tú comentabas, como las áreas orbitarias, ¿no? Las áreas orbitarias, para la gente que a lo mejor no esté muy situada, pues se llaman orbitarias porque están por detrás de los ojos. No tienen pérdida, ¿no? Son principalmente en el techo del ojo y como en la zona de la nariz de entre los dos ojos, ¿no? Para que os situáis más o menos. Y estos signos sí son auténticas parálisis no motoras, porque volvemos a repetir, estas áreas están muy por delante de las áreas motoras primarias y de la premotora y la suplementaria arriba, y sin embargo lo que van a generar son cuadros de apatía, de abulia, de anedonia. Son pacientes que no tienen muchas veces motivación para moverse ni intrínseca ni extrínseca. Son personas que no obtienen, por alteración de esos circuitos de recompensa que tienen que ver con ganglios basales principalmente y con partes más bajas del sistema límbico, no obtienen ningún tipo de recompensa en las conductas que generan, no pueden automatizar conductas nuevas porque les faltan esos bucles de recompensa intrínseca cuando consiguen lo que ellos van buscando, y entonces al final son personas que no responden ni siquiera frente a cuando intentas meterle los dedos, es decir, a donde les molesta, o cuando intentas movilizarlos de alguna forma, no movilizarlos de forma pasiva, sino como inducirlos al movimiento de alguna manera. Y siempre, yo lo he contado, o sea, yo prefiero mucho más, o sea, tengo muchísima más afinidad en el sentido de tener más herramientas terapéuticas con una persona que tenga una hipercinesia, en el sentido de que tenga signos positivos frontales, aunque sea que vaya detrás de mí para pegarme. Es decir, me da igual que corra detrás de mí a ver si me engancha de los pelos. Vale, pero a esa persona por lo menos le puedo sacar algo, porque si yo corro mucho, él va a correr detrás de mí y por lo menos se va a mover. Pero para mí, el drama de los trastornos negativos, de los signos negativos frontales, es mucho peor desde el punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Pues porque yo como fisio, imaginaros que hago con una persona que me mira y es que prácticamente no me ve, es decir, es como que me traspasa con la mirada, porque tiene esa falta de recompensa intrínseca frente a lo social, no tiene iniciativa ni para intentar pegarme, es decir, ni para quererme ni para odiarme, es que es como, por la palabra lo dice muchas veces, esa abulia, esa anedonia, la incapacidad de disfrute, la incapacidad de generar conductas dirigidas a un fin, pero ya ni a un fin externo ni a un fin interno. Son personas que no entran en la provocación, pero que es que tampoco entran en la recompensa. Entonces, ni puedes trabajar con ellas desde el punto de vista activo pues eso, intentar por lo menos buscar alguna afinidad, buscar algo que les motive, porque es que es muy difícil. Es que lo que tú comentabas en el caso de esas lobotomías orbitarias que se hacían, en el que al final, pues bueno, yo siempre cuento esto y lo vamos a resumir mucho porque esto se presta, como tú decías, a un capítulo específico, pero bueno, sobre todo se las hacían a mujeres, pues porque los maridos decían que eran un poco rebeldes. Y entonces, claro, algunas tendrían trastornos psiquiátricos, otras simplemente pues que eran un poco rebeldes para el marido o para el padre. Y entonces pues lo que hacían básicamente era meterle un picahielo en las orbitarias. Y claro, al lesionar estas áreas,
muchas de ellas lo que acababan era, pues eso, como auténticas autómatas, que esa es la definición básica de estos signos, de esta parálisis no motora. Son personas que ya no están, es decir, que ya no tienen voluntad. Entonces, al no tener voluntad, pues si tú las mueves y las cambias de sitio, pues se quedan en ese sitio. Si le hablas, pues muy bien que le estás hablando. Pero son personas que pierden la capacidad de iniciativa, esa capacidad de como dirigir tus conductas, aunque sea para darte un manotazo y decir, déjame tranquilo. Es que ni para eso. Es decir, es la falta completa de motivación, la falta completa de inquietud por moverse o por comunicar o por relacionarse de alguna manera. Entonces, claro, se transformaban en seres muy manejables, en seres muy cómodos, porque no peleaban, ni tenían ningún tipo de opinión, ni ya está. Tú los llevabas de la mano y donde los llevaras, pues allí se quedaban. Entonces, este signo, fíjate que es menos conocido, porque cuando hablas de frontales para el gran público, como tú comentabas, principalmente de lo que se suele hablar es de esos pacientes que se mueven mucho, que van corriendo detrás de ti, que son muy dependientes de contexto y en cuanto hay un poquillo jaleo, pues se ponen locos perdidos en el sentido de que se citan mucho, son muy comunicativos, buscan mucho el contacto, les encanta generar reacciones en el entorno, pero claro, ese sería un extremo del espectro, pero en el otro extremo tenemos a esas personas que tienen esa gran dificultad para encontrar ningún tipo de motivación, pero ya no como en el mutismo acinético, que era principalmente una motivación intrínseca. No, es que ni intrínseca ni extrínseca. Viven ahí en ese estado en el que, pues, eso, además la fascia, la cara es muy característica, ¿no? Y viene descrita en muchos trabajos como esa cara de que te mira, pero no expresa ningún tipo ni aversión, ni inaversión, ni nada. Es como, pues eso, esa voluntad que se ha perdido detrás de un velo, por culpa de estas lesiones, ¿no? Y creo que ese sería un gran ejemplo de parálisis, de trastorno del movimiento, sin afectación de áreas motoras, sino por afectación de áreas relacionadas con el disparo de la voluntad y con la recompensa de la conducta. Sí, la verdad es que, como tú dices, yo también prefiero mucho más dentro del espectro del trastorno frontal al que es bregoso, porque ahí tienes de dónde sacar, pero tirar de una persona con un problema gordo de iniciativa a nivel clínico es muy, muy, muy complicado, y bueno, y a nivel de manejo en casa y demás, pues imagínate, ¿no? Pues al final, yo creo que para los familiares siempre es difícil llevar, pero no sé, a mí me costaría mucho más llevar un trastorno de la iniciativa hacia lo bajo que eso, que el prototípico paciente frontal. Que bueno, Juan, aquí te lanzo el guante, tú que manejas mucho de frontal, porque es verdad que en todos los episodios que llevamos todavía no hemos hablado mucho de este pedazo de lóbulo, así que... No, además este lóbulo da para hacer una temporada entera. Pero sí, yo coincido contigo perfectamente. Primero que es un lóbulo muy interesante porque está muy estudiado, porque principalmente por otras áreas como la neuropsicología, pues hay manuales y manuales y manuales, porque el lóbulo frontal se consideraba el asiento de las funciones más avanzadas desde el punto de vista jerarquista, ¿no? Y el asiento de la famosa función ejecutiva clásica. Entonces, pues quizás sea la zona del encéfalo más estudiada, ¿no? Las cortezas prefrontales. Y claro, yo siempre en eso voy a coincidir contigo. Como fisio, al final, pues eso, yo a lo mejor si fuera psicólogo y tuviera que trabajar más la conducta de mis pacientes, aunque también se trabaja, ¿no?, desde fisioterapia, pero al final podría, bueno, es que el paciente esté desinhibido también es muy problemático. Ya, pero es lo que decíamos antes. Pero estamos muy acostumbrados a generar reacción en nuestro entorno, ¿no? Y a mí me ocurre mucho. Y fíjate, no solo en trastornos frontales, sino, por ejemplo, cuando he tenido que trabajar con personas que tenían trastornos de salud mental, pues como las depresiones mayores, ¿no? Cuando una persona está en un episodio de depresión mayor, es una persona que no se quiere salir de la cama, que es que no encuentra es que tiene una anedonia brutal, es que se mueven
tirando de voluntad, mientras tienen voluntad, porque no encuentran ningún tipo de recompensa a lo que están haciendo. Y entonces se levantan porque se tienen que levantar, y se acuestan porque se tienen que acostar, y comen porque tienen que comer, pero no encuentran ningún tipo de eso, de decir, oye, es que esto lo hago porque me apetece, aunque sea lo más mínimo, es que no les apetece nada. Entonces, claro, tú frente a esos cuadros, cuando la persona ya empieza a fallar en la voluntad porque está exhausto de estar funcionando sin ningún tipo de recompensa emocional, pues claro, se meten en la cama y ya es que no se mueven. Y tú dices, vamos a ver, es que esto es una parálisis como pueda ser una tetraparesia. Es decir, es que al final es una persona que está metida en la cama, que no se mueve y no tiene ningún trastorno motor. Pero es que al final la resolución o sea, lo que está pasando ahí es lo mismo. Es que no salen de la cama y no tienen esa necesidad comunicativa, porque encima muchas veces incluso sufren con la comunicación, porque se encuentran tan mal que no les apetece que nadie les hable, porque es que están exhaustos, es que no tienen recompensa interna ni externa. Entonces, claro, nos lo llevamos un poco al frontal, y esa apatía frontal que viene descrita por ahí en algunos sitios. Pero ya os digo, pero hay muchos cuadros que, sin ser motores, que siendo, por ejemplo, más de corte psiquiátrico, también cursan con este tipo de signos, y que son terribles. Y son, ya te digo, y en eso coincido contigo, casi más terribles que el que va corriendo detrás de ti porque está desinhibido y le caes muy bien o muy mal y va detrás de ti y te está hablando todo el rato y está desinhibido y todo lo que tú quieras, pero por lo menos se comunica contigo. Pero es cierto que es terrible, y a lo mejor como que le hacemos menos caso, y es como, bueno, es que una persona que está metida en la cama es que no participa, es que no colabora, es que no sé cuánto, y muchos oficios se los quitan de encima así rápidamente, en plan, es que no colabora, es que no tiene motivación, y es como, ya, hijo mío, pero es que su problema es ese. Yo siempre lo comparo con, es como si me dices que no te trato una pulmonía porque toses y tienes mocos. Pues es que eso va unido a la pulmonía. Pues, hijo mío, es que si tiene un trastorno frontal o tiene un problema psiquiátrico y tiene una anedonia o una abulia del copón, pues es que no le puedes decir que el paciente no colabora. Que a lo mejor, como fisio, no tienes ni idea de por dónde lo vas a abordar, ni cómo vas a sacar motivación ahí de donde no hay. Que luego, por suerte, es más trabajoso, pero se sacan motivaciones muchas veces. Lo que pasa es que requieren un trabajo de anamnesis y que requieren un trabajo de vínculo terapéutico y de vínculo personal muy, muy intenso, y que muchos terapeutas a lo mejor no están dispuestos a crear ni tienen tiempo tampoco para hacerlo, ¿eh? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, al final se saca, pero claro, es mucho más costoso desde el punto de vista profesional que en los otros casos. Así que yo creo que es muy importante en este capítulo, que va un poco de esas parálisis que no son motoras, que saquemos este tipo de cuadros también a la palestra. Sí, ese componente emocional que tú dices quizás sería otra de las componentes individuales de las que hemos ido analizando, ¿no? Que ya al final hemos ido mezclando un poco, pero hemos ido mezclando cognición, emoción. Bueno, al final tampoco están tan lejos la una de la otra, ¿no? Y entonces sí que sería remarcable hablar de eso, de que hay problemas emocionales o de corte psiquiátrico en alguna ocasión que también hacen este tipo de signos, ¿no? Como tú decías, esa persona que tiene una depresión mayor o que tiene algún otro tipo de trastorno psiquiátrico que hace que emocionalmente no le apetezca moverse y corte con el movimiento de una forma bastante intensa, o este tipo de trastornos frontales o de los circuitos de recompensa de los que tú has estado comentando, que creo que también juegan un papel ahí bastante importante el sistema límbico a la hora de regular el movimiento, de aprender el movimiento, como hemos ido hablando también en otros capítulos. Y bueno, quizás por remarcar algunos signos, ¿no? También de corte psiquiátrico, o de ese corte ahí entre lo neurológico y lo psiquiátrico, como tú ibas un poco iniciando con el tema de la depresión, que yo creo que podría ir encaminado también o bueno, ir relacionado un poco con el
capítulo que hicimos hace un par de semanas que hiciste con Mode sobre trastornos funcionales que están ahí a caballo entre una cosa y la otra, y sobre problemas veros de movimiento, como tú decías, en salud mental, como pueden ser, por ejemplo, las catatonias, ¿no? Que son personas que se quedan totalmente paralizadas con ese componente tónico en el que tú la mueves y es prácticamente como si fuese un maniquí. Y se queda totalmente parada, ¿no? Yo quizás la catatonía que más me llamaba la atención, pues volviendo a películas y a clásicos, es la que se describía, ¿no? Al principio de Despertar, de Oliver Sacks, de esa persona que después de la posherpética, de la encefalitis posherpética, pues se quedaba totalmente paralizada, totalmente rígida, pero realmente no había un problema de conexión de las áreas motoras con los músculos. Sí, en el caso de la catatonia, pues bueno, volvemos a lo mismo. Es un cuadro muy antiguo que ha sufrido mucha redefinición, pues porque hay autores que hablan de hasta 25 signos posibles y en los que incluso pues se han establecido clasificaciones tan variopintas, pues como que van desde formas como más negativas, como más intensas, y luego otras formas que van acompañadas como de trastornos más de tipo hipocinético, y luego otras incluso en las que hay una hipercinesia. Al final lo que se tiene claro un poco en neurofisiopatología es que se alteran esos mecanismos subcorticales que están muy relacionados incluso también con la regulación del tono, por eso aparecen esas posturas mantenidas, esa resistencia cérea de la que tú hablabas, y esa, bueno, pues el culmen era pues aquello que no aparece en las películas muchas veces como exageración, pero que en algunos casos llegaba a estar como, bueno, esas posturas mantenidas durante horas o muchos minutos, en los que el paciente tendría que estar incómodo, muy incómodo, porque eso de poner dos sillas y ponerle los pies en una silla y la cabeza en la otra y dejarlo allí tiesos entre las dos sillas, ¿no? Que ha aparecido tantas veces así de una forma un poco frívola en algunas películas y en algunos documentales, o formas más simples como la que se llamaba la almohada psicológica, ¿no? O la almohada psiquiátrica, en las que se observaba principalmente antiguamente, cuando no había tratamientos médicos para estos estados, pues aparecía como el paciente tumbado boca arriba y con la cabeza así como si tuviera una almohada, cuando realmente no había ninguna almohada, ¿no? Entonces, en este grupo de patologías que nosotros no vemos como neurofisios, pues porque, bueno, salvo que haya un ingreso y que al final pues te manden a movilizarlo en plan, bueno, menéale las patas un poco y los brazos, pues para que no, en fin, ya que está el pobre ahí, que no se mueve ni no sé qué. Es una pena, ya te digo, que al final la fisioterapia neurológica pues no esté tan bien presente en algunas, o bueno, no esté tan presente, ¿no? Matizo, porque es verdad que hay algunas asociaciones y algunas profesionales de la fisioterapia que también se dedican a salud mental, ¿no? Pero en este tipo de cuadros es verdad que de forma clásica entramos bastante menos en neurofisio y que al final pues no dejan de tener un sustrato muy parecido a los componentes frontales y subcorticales de los que hablábamos antes. Lo que pasa es que la causa, en principio, pues al no tener una lesión orgánica bien establecida en muchas ocasiones, pues se quedan como eso, como trastornos más de corte funcional, a caballo, como tú bien comentabas, entre la psiquiatría, salud mental, la neurología. Pero al final, fíjate que tiene mucho que ver con neurotransmisores, que tiene mucho que ver con vías dopaminérgicas que ya están más que descritas, que tienen que ver con límbico en el sentido de esos sistemas de recompensa de la propia dopa, pero también que incluyen otras estructuras como la accumbens, y que al final lo que hacen es generar esos estados, pues como tú hablabas de la peli del libro, ¿no? Al final son estados en los que conviven las alteraciones brutales del tono, las posturas mantenidas y un estado de conciencia alterada, en el sentido de que son personas que no responden frente a estímulos, que aparentemente tienen el awareness echado abajo, en el sentido de que no son conscientes de la realidad que los rodea, y que a veces pues se les pueden sacar respuestas frente a dolor, pero poquito más, y respuestas muy estereotipadas y con ese corte al final tan bestia. Y claro, en el momento en que tú has visto algún caso de estos, pues te llama mucho la atención, porque al final son personas, volvemos a repetir,
que ya no es que tengan parálisis, ya no es que no se muevan, sino que incluso llegan a tener alteraciones del tono muscular muy potentes, muy masivas, muy generalizadas y ya trastornos de la propia conciencia. Es decir, es que al final aquí estamos hablando ya de un cuadro que sería peor que cualquier otra parálisis, porque es que encima te tira abajo las componentes cognitivas y atencionales principalmente. Así que sí, es verdad que es muy curioso, pero al final no deja de ser también una enfermedad que, aunque no tenga una lesión estructural así establecida, se encuadra dentro de lo funcional, pues porque a lo mejor todavía no hemos llegado a un fin, no tenemos los medios disponibles como para poder pues protocolizar bien y saber bien a qué se debe, pero que tiene que tener una base neurológica potente debajo, seguro, porque además con el cambio antes se veían mucho más estos estados, antes de que existieran los neurolépticos y algunos tratamientos farmacológicos de ciertos tipos, por ejemplo, de patologías como la esquizofrenia, pues se veían muchísimas más catatonias y se veían muchísimos más estados alterados de conciencia derivados de crisis psiquiátricas, ¿no? Y conforme ha ido evolucionando la medicación, pues como que los casos se han ido reduciendo y aparecen de forma excepcionales, pero siguen apareciendo y siguen siendo, pues, teniendo ese corte tan interesante, pues por ser una alteración tan global y tan brutal del movimiento y ya de los propios recursos cognitivos también. Sí, yo estoy contigo en que ahora mismo se les cataloga como funcionales a las enfermedades que todavía la ciencia no llega a saber cómo diagnosticar, pero que yo creo que conforme vayamos avanzando, pues seguramente aprendamos y les demos otros nombres y entendamos un poquillo más por dónde va la cosa. Y bueno, no sé si nos dejamos alguna en el tintero, así que se te ocurra, porque son ya las 10 menos 25, se ha pasado ya más de 1 hora y media, se pasa siempre súper rápido el rato que estamos charlando. Y igual habría que ir pensando en hacer algo de cierre o abrir los micros a las personas que estáis por ahí abajo, Darwin, Mode, Isabel, Victoria, o si Manuel quiere aportar algo, podéis levantar la mano, porque sí que es cierto que yo creo que es un tema que da para mucho, pero como que hemos hecho un repaso sobre los grandes cuadros sindrómicos o los grandes prototipos de formas de parálisis que no son totalmente, o no son motoras, ¿no? Mode ya ha hecho la de siempre. Yo lo he pensado también, digo, hay que ver qué explícita es, ya es que ni se guarda. Yo ya no le voy a dar mala palabra a Mode porque cada vez que la nombramos desaparece de los oyentes, así que creo que es una señal. Sí, es una señal de que ya hay que dejar de nombrarla y dejarla para eso, para que sea de... Ella cuando está arriba como en síndromes culturales está muy encantada de la vida, pero cuando está abajo está muy tranquila. Mira, ahora aparece otra vez como diciendo, ya estáis hablando de mí. Sí, Yolanda, yo creo que al final es un repasillo, se nos va el tiempo como siempre, enrollándonos en rollos que nos gustan a nosotros. Pero bueno, yo si queréis, por hacer un cierre un poco, ya que hemos estado hablando de los procesos de automatización, sí quería hablar de otros cuadros curiosos que en 3 minutos pues, los describo, pero para que veáis hasta dónde llegan las implicaciones de este tipo de patología. Y es el caso de las aprasias progresivas. Las aprasias progresivas son cuadros en los que aparece esta disociación automático voluntaria de la que hablábamos al principio, pero no hay una causa física real, un diagnóstico que nos la lleve a como afiliar en algún cuadro secundario o algo, sino que nosotros lo que vamos viendo es que la persona empieza con estas disociaciones automático voluntarias, empieza a perder la capacidad de controlar de forma voluntaria el movimiento, empieza a tener muchos problemas en el inicio, en la monitorización y en el fin de los automatismos, y entonces empieza a dejar de hacer cosas, porque claro, es como si tuviera esos bloqueos frontales de los que hemos estado hablando, esa disociación voluntaria y de la que hemos estado hablando cuando hablaba yo del caso de las monjas y hablaba de... Pero eso va progresando, por eso se llama progresiva y primaria, porque es primaria, porque no tiene una causa así establecida, y progresiva, pues porque va cada vez a peor, y llega un momento en que la persona, y yo sí he visto 2 casos, recuerdo también con Inma, en nuestro primer trabajo, teníamos una mujer con este diagnóstico, y fijaros, la cognición para todo lo demás, que no es el componente práctico, el componente relacionado con movimiento, se mantiene en unos niveles bastante aceptables. A veces va acompañada también de afasia progresiva primaria,
porque ya sabéis que afasia y aprasia para muchos autores siempre van de la mano, y es cierto que aparece. En el caso de esta mujer que nosotros teníamos en nuestro primer trabajo, no había afasia, era una aprasia de libro pura y dura, progresiva y primaria, y llegó un momento en que esta mujer ya estaba en silla de ruedas, con una cognición, salvo para el componente práctico y algunas cosillas frontales, prácticamente mantenida, pero claro, las componentes físicas se fueron deteriorando muchísimo porque cuando no estaba en tratamiento y nosotros, pues al final la cogimos ya en un momento en el que estaba bastante avanzadilla, pues claro, cuando no estaba en el tratamiento, como volvemos a lo mismo, como había ese déficit de iniciativa, había esa alteración tan gorda en el control de la automatización, había esa interferencia del componente voluntario, pues al final, a ver, si tú cada vez que intentas prestarle atención a lo que estás haciendo, caen los rendimientos de la tarea, al final lo que optas es por no moverte, por no querer moverte, por no iniciar movimiento, y al final esta mujer, desde el punto de vista funcional, pues prácticamente tenía una tetraplegia, es decir, ya acabó en silla de ruedas, acabó en cama, y cuando no estaba en tratamiento y estábamos utilizando técnicas específicas que se basan mucho en automatización y guiándola desde transferencias y tal, pues no se movía. Y entonces, pues fijaros qué interesante, tenía una parálisis no motora, evidentemente, porque es que no eran, las motoneuronas estaban perfectas, los reclutamientos estaban perfectos, pero faltaba el componente práctico de forma progresiva y masiva, con lo cual, pues al final, esta mujer, poco a poco, se fue quedando completamente rígida, completamente inmovilizada, y cada vez que quería moverse, pues no podía, se movía peor, con lo cual, pues al final entraba en una especie de mutismo también, en el que ya se reducían sus funciones muchísimo. Este cuadro es muy raro, es un cuadro además que muchos autores no coinciden ni siquiera en denominarlo como aprasia progresiva primaria, mientras que la afasia progresiva primaria sí está bien filiada, sí está bien establecida. Y bueno, parece ser que podría ser una forma de demencia o de enfermedad de Alzheimer de inicio atípico, porque ya te digo, en principio la memoria estaba mantenida, el lenguaje estaba mantenido, y lo que había era una alteración de tipo práctico primaria y que iba empeorando con el tiempo. Y al final era muy interesante por eso, porque te encontraba una persona que, teniendo la cognición pues bastante bien, relativamente conservada, los niveles atencionales muy conservados, teniendo el lenguaje bastante conservado, pues poco a poco se iba paralizando sin tener nada motor. Y es una cosa que a mí me llamó mucho la atención en su día y que quería comentaros para que veáis que esto no es poca cosa. No es, ay, bueno, no, es que son pacientes pues que llegan a estar en una tetraplegia funcional, porque realmente tú le haces todas las pruebas de reclutamiento, le haces electromiogramas, le haces potenciales, le haces todo, y te das cuenta que no hay ninguna alteración en la conducción de la señal desde sus cortezas hacia sus músculos, ninguna. Mantienen el reclutamiento todo el rato, pero sin embargo no se mueven. Y es interesante, incluso manteniendo la iniciativa para moverse y ellos queriendo moverse, no como en el caso de los frontales que hemos comentado antes, que no tienen iniciativa para moverse, o en el caso de suplementaria que yo contaba en los mutismos acinéticos. Esta paciente quería moverse, pero claro, como se encontraba que cada vez que tenía iniciativa para moverse se movía peor, pues al final dejaba de hacerlo. Y es un caso también que quería traer porque es muy curioso y nos da muchas pistas de por qué el dominio de la praxis todavía no se ha quitado de los dominios cognitivos y todavía interesa estudiarlo, y nos informa mucho sobre cómo funciona el sistema nervioso, porque hay casos en los que se altera específicamente la praxis y que son devastadores desde el punto de vista funcional, ¿no? Y por eso a mí me parecen muy interesantes. Y si se parece con esto, pues vamos cerrando, damos palabra por ahí por si alguien quiere intervenir. Y nada, que hemos echado un rato muy bueno los dos aquí. Sí, quizás, mira, eso nos da para abrir otra veda, porque a mí me recuerda mucho lo que tú cuentas, y de hecho algunos autores la enmarcan ahí a toda la fenomenología, ¿no?, que hay alrededor del Parkinson Plus, o de los Parkinson Plus que se denominan, que son todo ese tipo de enfermedades que cursan con signos de rigidez parecidos a los del Parkinson, pero luego pues tienen, a lo mejor, como tú dices, pues esos componentes frásicos tan brutales desde un primer inicio, esos componentes de bloqueo, y muchos comparten ese tipo de signo que tú hablas, ¿no? Porque al final la parálisis supranuclear
también comparte un poco ese signo de aprasia muy brutal y de un bloqueo del movimiento que no es puramente motórico y que es también interesante de analizar. Pues Así sí, que, se nos abre ahí sí, también ahí tenemos un nuevo tema para ir tratando en capítulos posteriores. Mira que llevamos ya 20 y tantos capítulos, pero que tenemos que... Tenemos para hablar aquí hasta, yo qué sé, hasta que quiten los podcasts porque ya seamos muy pesados y la gente ya deje de escucharnos por cansinos, pero sí. Bueno, Manuel, no sé si quieres comentar algo para ir cerrando o las personas que están ahí abajo. Sí, no, a mí la verdad es que estoy muy tranquilo, he disfrutado mucho hoy. La verdad es que está de oyente, le voy a coger yo también el gustillo, ¿eh? Pero no, la verdad que ha estado muy bien. Creo que habéis sintetizado muy bien todas las parálisis no motoras y que habéis ido tocando un poquillo todos esos cuadros clínicos que se caracterizan por esa afectación en el movimiento, pero sin ser una afectación puramente motora. Mi pena es que me he perdido, bueno, la parte de individuo, entorno, tarea, que siempre me gusta mucho escucharla, pero bueno, creo que ya os he escuchado muchas veces y que seguro que os escucho alguna más. Bueno, siempre te puedes volver a oír el podcast una vez que lo colguemos de aquí a 2-3 semanillas. Ya sabes que los viernes salen. Bueno, pues si ninguno más queréis comentar nada, pues vamos cerrando el capítulo de hoy, que yo la verdad que he estado muy a gusto de estar aquí compartiendo contigo, Juan. Ya sabes que para mí estas charlillas siempre son muy interesantes. Un pimpinela en toda regla, un pimpinela. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados y ya que no vamos tanto de viaje por ahí a coordinar el máster y hemos perdido esos ratos de hablar de neurociencia y de neurofricadas, pues mira, conservamos aquí nuestra horilla y media, que si la gente nos escucha yo estoy muy encantada y si no, pues nos sirve para nosotros refrescar nuestras ideas, que también viene muy bien. Y nada, pues sin más vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias a las personas que habéis estado ahí todo el rato, que es verdad que llevamos ya 1 hora y 3/4 y bueno, muchas gracias también a los que nos escuchéis luego en el diferido. Ya sabéis que podéis seguirnos por redes sociales, a la Fundación ahí o en Ivo, también el podcast para seguirlo ahí y para apoyarlo si os parece. Y bueno, pues os emplazo a la siguiente reunión, que será por aquí por Clubhouse el martes que viene a las 8 de la tarde, si no pasa nada. Cambiamos de día, martes, vamos a ver qué tal. Si tenemos ahí un poquillo más de ayuda y no tenemos que marcarnos el Juan y yo tantos pimpinelas que a veces podemos ser un poco cansinos. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana y como siempre dice Juan, que el movimiento os acompañe. Hasta luego. Adiós, Yolanda, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.